La clase de hoy día comenzamos con lo que son las valvulopatías, continuando con el ciclo de semiología cardíaca. Ya hemos visto diferentes trastornos de la actividad cardíaca. Ahora vamos a ver lo que son las válvulas. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? ¿Cuáles son? Tenemos 4 válvulas, ¿ya? Esas 4 válvulas nos van a indicar 4 tipos de patologías, porque son 4 válvulas. Ahora, dentro de las patologías que pueden afectar una válvula cardíaca tenemos 2 tipos. Por un lado la insuficiencia y por otro lado, ¿qué cosa? La estenosis. Entonces puede haber insuficiencia o estenosis aórtica. Puede haber insuficiencia o estenosis mitral, ¿no? Y lo mismo con las 4 válvulas, ¿no? Vamos a ver. Entonces todas las válvulas cardíacas pueden presentar estenosis o insuficiencia, ¿no? O también se denomina incompetencia o resuscitación, ¿no? Eso va a producir obviamente cambios hemodinámicos bastantes antes de ocasionar síntomas. Primero va a haber cambios hemodinámicos. Va a disminuir la perfusión sanguínea. Con mayor frecuencia la estenosis y la insuficiencia valvulares pueden presentarse en forma aislada en una sola válvula, puede ser, o puede ser en varias válvulas, ¿no? Muy bien. Acá tenemos todos los tipos de insuficiencia, ¿no? Entonces, en cambio, la insuficiencia aórtica es una incompetencia de la válvula aórtica, por eso es aórtica, que determina que produce un reflujo de sangre procedente de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Entonces, en la insuficiencia aórtica, ¿de dónde sale la aorta? Del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces la sangre, el ventrículo izquierdo eyecta la sangre, como si apretaras un globo y sale del agua. Se apechurra el ventrículo izquierdo y sale la sangre. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Este es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, por decirlo carajo, se contrae, la sangre sale eyectada, ¿sí o no? Pero, para que esa sangre no regrese, porque si regresa es lo mismo que nada, ¿sí? Tiene que haber una válvula, ¿no? En este caso la tapa. Si esta válvula comienza a fallar por una insuficiencia, puede ser por desgaste, ¿no? Porque el corazón ha crecido y se ha hecho más incompetente esta válvula, si regresa, entonces la fuerza de eyección va a disminuir, porque al regresar no va a haber un tope y eso disminuye el impulso, la fracción de eyección del gasto cardíaco. Entonces, lo normal es que esta válvula, una vez que salga inyectada la sangre, sea unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que sale y se cierra. ¿Has visto lo que en el baño, no? Sale el agua, se cierra. ¿Sí o no? Si falla, es una insuficiencia. Una estenosis es cuando el corazón comienza a crecer y fisiológicamente queda un agujero donde puede producirse una resuscitación, ¿no? ¿Por qué? Porque se esclerosan las pequeñas fibras que sostienen las válvulas y eso genera una estenosis. La diferencia de la insuficiencia es que esa válvula ya está, no cierra, sino se abre, ¿no? En cambio la estenosis jala y por ahí pasa la sangre. Entonces la estenosis aórtica es un estrechamiento de la válvula aórtica que obstruye el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente de la cista, ¿no? No se olviden, ¿eh? Estenosis aórtica, estrechamiento de la válvula aórtica que obstruye el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente durante la cista, ¿ya? La insuficiencia mitral, ya pasamos a la otra válvula, mitral. Entonces será una incompetencia mitral, ¿no? Que moviliza ¿de dónde sale la válvula mitral? Que moviliza la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia ¿dónde? Entonces, que moviliza la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Es ya. Ahí está mal, ¿no? ¿Qué está mal ahí? Está al revés, ¿ya? Ahí debe ser de la aurícula izquierda, ¿dónde? Al ventrículo izquierdo, ¿eh? No se vayan a guiar, a veces se equivoca un error de digitación. Entonces vamos a cambiar, ¿ya? Después no vaya a decir, porque como decía así, yo marqué así. Es lógica, por favor, ¿no?
Ahora estoy cambiando para que no me digan después, doctor, como estaba así, yo marqué así, no es mi culpa, un punto más. Es lógico, por favor. Aurícula, ventrículo, ¿qué válvula? Mitral, izquierdo, ¿no? La estenosis, entonces, estrechamiento. Todo lo que es estenosis es estrechamiento. Es la misma figura. Estrechamiento, estenosis. Incompetencia, insuficiencia. Con eso seguían, ¿ya? Entonces, sinónimo de insuficiencia, incompetencia. De estenosis, estrechamiento. De obstruye el flujo sanguíneo. La misma fisiopatología, solo que cambia la válvula. ¿Ya? Entonces ahí lo único que tienen que saber en qué lugar está la válvula pulmonar. ¿Dónde se va a dar un estrechamiento del tracto de salida del flujo pulmonar? Que obstruye el flujo sanguíneo procedente de dónde? Del ventrículo derecho hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar. Entonces ahí ustedes se van a ubicar geoespacialmente dónde está cada válvula. ¿Está bien? El resto es igual. Ya, vamos a hablar de algunas insuficiencias, la más importante, la aórtica, la fisiopatología. En la insuficiencia aórtica, como ustedes ven acá la válvula, ven acá, ¿no? Las válvulas comienzan a fallar, ya no se cierran bien. Entonces la insuficiencia aórtica crónica ocurre por sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, cuando hay mucho volumen en la hipertensión, cuando el corazón está grande, cuando hay mucho requerimiento, se gasta, ¿no? Como resultado de la mayor cantidad de sangre recibida por el ventrículo izquierdo desde la aorta durante la diástole, que se agrega a la procedente de la aurícula izquierda. Entonces, en insuficiencia aórtica aguda, el ventrículo izquierdo no tiene tiempo para dilatarse y que ingrese el mayor volumen, lo que provoca el aumento rápido de la presión ventricular izquierda y posteriormente edema pulmonar, ¿ya? Con la disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué hay edema pulmonar? Recuerden, ¿de dónde viene la sangre que entra a la aurícula izquierda? De la vena pulmonar. ¿Sí o no? Entonces, son venas pulmonares, ¿de dónde vienen? Del pulmón, ¿no? Si yo tengo una insuficiencia aórtica, quiere decir que el ventrículo no va a regresar la sangre. Esto va a regresar a la aurícula izquierda y eso va a regresar al pulmón. Entonces el pulmón se va a llenar de líquido, ¿me entienden? Por eso es edema de pulmón. ¿Ya? Edema pulmonar y disminución del gasto cardíaco, porque hay retorno, hay regurgitación. ¿Están entendiendo? Tienen que saber por eso circulación mayor, circulación menor, a dónde va, de dónde viene, ¿ya? ¿Están entendiendo? Lo veo perdido ustedes. Vengan tomando su desayuno, si se duermen, tomen su ensure, su centro, no sé, porque yo también me levanto a las 5 de la mañana para venir acá. Por favor, levántense temprano, ¿eh? Ya, en la insuficiencia aórtica aguda, si ustedes están todo el día en la calle, tienen que tomar alguna vitamina, porque obviamente el cuerpo se desgasta, vitamina, el sol, todo eso, ¿no? En su cuerpo es proteína, ¿no? Ya, la insuficiencia aórtica entonces no tiene tiempo para llegar, ya saben, ¿no? Signos y síntomas. Disnea, los mismos síntomas, ustedes ya saben, ¿no? Disnea, fatiga, debilidad, edema pulmonar, shock cardiogénico, en el caso que la hipotensión con el daño orgánico multisistémico sea muy grave, entonces puede ser un shock cardiogénico, un caso complicado de insuficiencia aórtica. ¿Ya? Ahora, el primer ruido cardíaco es C1, que generalmente está ausente porque las presiones diastólica, aórtica y ventricular se igualan, ya que es la misma presión, ¿no? Se igualan, no debería ser así, porque la presión del ventrículo debe ser mayor a la de la aurícula, pero como está fallando la válvula, entonces hay regurgitación, entonces se equilibra, entonces por eso que las presiones se igualan. ¿Me están entendiendo? Es como si ustedes tienen una botella acá, si ustedes mueven un poquito y en una conducción pasa al otro lado y se nivela, ¿no? Se nivela, entonces no debería ser así, ¿ya? Porque eso que disminuye el paso de sangre. Bien, entonces insuficiencia aórtica, signos y síntomas, ya saben, dolor de pecho, pueden presentar endocarditis, algunos pacientes, fiebre, anemia, ¿no? Otros signos, hay unos signos importantes como el signo de Muset. ¿Te acuerdan del signo de Muset que vimos en la primera clase?
que consiste en la oscilación de la cabeza y la observación de pulsaciones en los capilares unguiales, signo de Quincke, observado mejor mientras se aplica la compresión ligera, ¿no? En los capilares unguiales hay pulsaciones en los capilares unguiales, pulsaciones, ¿no? O en la úvula, el signo de Müller, todos son epónimos, ¿ya? Eso te va a indicar insuficiencia aórtica. Los signos palpables incluyen un pulso de gran volumen cuya intensidad asciende y desciende rápidamente, pulso batiente se llama eso, en martillo hidráulico o colapsante, y pulsaciones visibles en arterias carótidas, ¿no? El signo de Corrigan, no se olvide el signo de Corrigan en la arteria carótida, son pulsaciones visibles, ¿no? Se notan, ¿no? Las arterias retinianas también, el signo de Becker, a través del fondo de ojo ustedes van a ver que hay pulsaciones de las, así como acá, en el ojo, en el fondo de ojo ustedes pueden ver. Eso te indica que hay una insuficiencia aórtica. En el hígado, signo de Rosenbach, y en el vaso, signo de Hammond. Muy bien, esos los signos ya los leen en su casa, ¿ya? Por favor, lo practican, lo investigan y lo leen, ¿ya? Porque eso es para el examen. Por favor, ¿ya? No se olviden, ¿no? Entonces, si va a haber un trastorno en la conducción de la sangre, ¿por qué? Por una deficiencia valvular, entonces se van a crear los famosos soplos. ¿Ustedes han escuchado de los soplos? Los soplos se producen por regurgitaciones de sangre, ¿no? Por reflujos. Entonces los hallazgos en la auscultación son un S1 normal con un segundo ruido no desdoblado, intenso, agudo, resonante, provocado por el mayor retroceso elástico de la aorta. Hay un regreso de la sangre de la aorta. El soplo de la insuficiencia aórtica suele ser poco llamativo, es continuo, con no agudo, diastólico y decreciente, ¿no? Comienza poco después del componente aórtico. Ahí está el soplo, ¿no? Sístole, acá aparece el soplo, ¿cómo aparece el soplo? Suena, a veces suena todo. Este es cuando es leve, moderada, grave, conecta, ¿no? Todo. Acá escuchen el soplo. ¿Qué escucharon? ¿Escucharon el soplo o no? Bien, estenosis aórtica, la etiología es la misma, hay un estrechamiento de la válvula aórtica que obstruye el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente durante la sístole, ¿ya? En los pacientes de edad avanzada, el precursor más común de la estenosis aórtica es la esclerosis aórtica, se esclerosan las válvulas, comienzan esas fibras tendinosas que sostienen las válvulas y comienzan a esclerosar, ¿no? Eso es lo más común, ¿ya? En los abuelitos. La esclerosis aórtica es una enfermedad degenerativa de la válvula aórtica que se manifiesta por el engrosamiento de las estructuras valvulares debido a un desarrollo de fibrosis o calcificaciones, ¿no? Con el paso de los años, esta esclerosis es hasta un 15% de los pacientes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Una válvula, ponerle una válvula protésica, ¿no? La etiología puede ser una estenosis aórtica supravalvular causada por una membrana congénita discreta, aislada por una construcción corticoplásica proximal en los senos de la valsalva, ¿eh? La fisiopatología, no se olvide, estenosis pueden asociarse con insuficiencia aórtica también. Alrededor del 60% de los individuos mayores de 60 años con estenosis aórtica presentan calcificaciones anulares mitrales que pueden generar insuficiencia mitral. Entonces, cuando hablamos de estenosis, hablamos de acortamiento de las válvulas, hablamos de calcificaciones, hablamos de fibrosis. Eso tienen que acordar, ¿ya? Signos y síntomas van a ser lo mismo, ¿no? Puede haber fibrilación ventricular, puede haber arritmias, insuficiencia cardíaca. Los signos palpables incluyen pulsos carotídeos,
periféricos de baja amplitud sostenidos que ascienden lentamente y se conocen como pulsos parvus et tardus. Un latido apical sostenido, coincidente con el primer ruido, con relajación del segundo ruido. Todos son palpables. Y ahí vemos la estenosis aórtica, cómo está el soplo, cómo en la sístole, entre el primer ruido y el segundo ruido, va a haber un soplo, ¿no? La auscultación revela un S1 normal y un S2 no desdoblado porque el cierre de la válvula aórtica se retrasa y se fusiona con el componente pulmonar, ¿ya? Acá vamos a escuchar. ¿Cuánto van a ser cardiólogos? ¿Cardiólogos? No, no. Tiene que ser buen oído, ¿no? Si no, ya fueron. Pasamos a la otra válvula, insuficiencia mitral. La insuficiencia, ya saben que es incompetencia, en este caso de la válvula mitral. ¿A dónde moviliza la sangre? ¿Del ventrículo izquierdo hacia dónde? ¿Qué está mal ahí? Ahí se equivocó, hoy sí, no tiene la profesora, ¿no? Lo que dice el profesor tiene razón, ya escúcheme. En la insuficiencia hay una incompetencia de la válvula mitral. ¿Qué quiere decir? Lo normal es que vaya de la aurícula al ventrículo, ¿sí o no? Pero si hay una insuficiencia, les he dicho, hay una incompetencia de la válvula, entonces va a ir al revés. Va a ir desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula, por eso está así, porque es una insuficiencia. ¿Se dan cuenta? Por eso dice que la válvula moviliza el flujo desde el ventrículo izquierdo hacia el aurículo izquierdo durante el sístole ventricular. Esa es una insuficiencia, o sea, es una alteración de la conducción de la sangre. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia mitral puede ser aguda o crónica. ¿Ya? Incluye disfunción o ruptura isquémica del músculo papilar, endocarditis infecciosa o rotura de las cuerdas tendinosas y fiebre reumática aguda. ¿Ya? Ruptura misomatosa de las cuerdas tendinosas, dilatación aguda del ventrículo izquierdo, lesión biográfica sistémica y falla mecánica de la válvula. Entonces, no es que esté mal, está bien, ¿ya? Lo normal es que la aurícula pase el ventrículo, pero la anomalía es una insuficiencia, quiere decir que va a ir al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la válvula está mal, pues está fallando. ¿Ya? Así que lo corrijan. Está bien, no corrijan nada, está bien, ¿ya? Ya. No lo corrijan, está bien, es lo mismo, solo que estaba resumido. Solo que de repente ahí faltó agregar, ¿no? Como es una insuficiencia, hay una incompetencia valvular. Una incompetencia valvular, ¿qué quiere decir? Que esta válvula no está cumpliendo su función. En vez de pasar de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, pasa al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la válvula no ejerce su función. ¿Ya?
Muy bien, los síntomas y síntomas son los mismos, ¿ya? Disnea, fatiga, cansancio, pérdida de peso. Ahí vemos el soplo, en la insuficiencia mitral. Van a escuchar el soplo, es diferente. Hay un tercer ruido. Escuchen bien, por favor, ¿ya? Acá lo distingue, mira. ¿Ven? ¿Escucharon el tercer ruido o no? Otra vez. Ahí el soplo, ¿no? Están soplando ahí. Estenosis mitral, la etiología es similar. Hay un estrechamiento del orificio de la válvula mitral que va a impedir que el flujo de sangre pase desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una estenosis, hay una fibrosis de la válvula, entonces no va a permitir que pase la sangre. Es lo contrario, ¿ya? En la insuficiencia, la sangre regresaba, ¿no? En vez de irse de acá para allá, se iba de acá para allá. En la estenosis, como está rígido, la válvula está dura, pasa lo contrario. No pasa de la aurícula al ventrículo. ¿Por qué? Porque está obstruido, pues la válvula está estenosada. ¿Entienden la diferencia? Entonces hay un estrechamiento del orificio valvular mitral que impide el flujo de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Esta estenosis, entonces las válvulas se engrosan, se inmovilizan y el orificio mitral se estrecha debido a la función de la comisuras. Entonces no pasa pues la sangre como debería pasar, hay un bloqueo, pasa poquito nomás. Eso es una estenosis. ¿Entendieron la diferencia para tu examen, no? ¿Qué es insuficiencia para ti? Hay una... A ver, pero en la insuficiencia el ritmo se altera. En vez de ir de aurícula a ventrículo, va de ventrículo a ¿dónde? A aurícula. Y en la estenosis, ahí lo contrario, de la aurícula al ventrículo pasa, pero hay un bloqueo, hay una disminución, hay un estrechamiento que va a producir que el flujo de sangre de la aurícula al ventrículo sea obstruido. Puede ser congénita, puede ser también por la edad, por un tema de cambio. Y ahí en la imagen ustedes lo pueden ver, ¿no? Acá es normal, la válvula mitral estrechada. ¿Ya? La velocidad de la progresión es variable, la dilatación de la aurícula izquierda predispone el desarrollo de una fibrilación auricular que constituye un factor de riesgo para la tromboembolia. Por lógica chicos, miren, si la aurícula tiene que bombear de la aurícula al ventrículo derecho e izquierdo, entonces tiene que ejercer una fuerza para poder presionar la sangre hacia que vaya al ventrículo, ahí está la válvula, ¿no? Si hay una estenosis, quiere decir que está duro la válvula, no cede, entonces la fuerza de la aurícula para que pueda pasar la sangre tiene que ser mayor o menor. Mayor, porque la fuerza la va a meter, ¿no? Toda la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La tarjeta dónde está? No sé, lo voy a llamar. Llámalo, ya, entonces, escuchen chicos, se va a engrosar la pared de la aurícula, ¿por qué? Porque obviamente va a necesitar más fuerza para inyectar la sangre. Eso, el engrosamiento anómalo siempre trae problemas de conducción cardíaca, entonces puede haber problemas de conducción, ¿no? Ya, los signos y síntomas son los mismos, ¿ya? Casi los mismos, por favor, los mismos se lo repiten, ¿ya? El soplo. Escúchamelo. Conclusiones, la mnemotecnia. Esta mnemotecnia, apréndanse para el examen, la mnemotecnia que no hemos puesto con el docente. ¿Ya? Válvulas, auriculoventriculares, SAI. Válvulas semilunares, C. Muy bien.
vamos a hablar acerca, rapidito nomás, de endocarditis infecciosa. La endocarditis, ya le dije en la clase anterior, es la infección del corazón, el tejido del corazón, y puede ser infecciosa, ¿no? Vamos a ver ahorita. Entonces, la infección del endocardio, generalmente valvular, producida por gérmenes, ¿no? Todo tipo de gérmenes, bacterias, clamidia, riqueza, todo, ¿verdad? Esta infección del endotelio, de los grandes vasos como la aorta, la arteria pulmonar y el conducto arterioso, produce un cuadro clínico de endarteritis que es indistinguible, a veces no se siente, es asintomático, ¿ya? Entonces, cuando hay una infección del endocardio, generalmente es de origen valvular, ¿ya? Esta infección del endotelio, no se olviden, el endotelio es la parte interna de los vasos, ¿no? Como la aorta y todo eso, ¿no? Entonces eso puede producir lo que se conoce el cuadro clínico de endarteritis, que a veces es asintomática, ¿ya? En condiciones normales el endotelio vascular es resistente a la infección, porque es como la piel, ¿no? Protege más bien de la infección. Sin embargo, hay factores que pueden dañar esa pared, ¿no? Por la presión arterial alta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el elemento para que se infecte el endotelio es la lesión endocárdica. Tiene que haber una lesión sobre la cual se agrega la fibrina, la plaqueta, los sistemas de coagulación. Esta formación de fibrinoplaqueta puede infectarse durante el pasaje de microorganismos de la circulación y crecer debido a la posición de nuevas moléculas de fibrina y toda esa cosa. Lo que va a constituir posteriormente una vegetación, ¿no? La bacteremia, ¿se acuerdan que le dije que hay una infección generalizada? Las bacterias entran en el torrente sanguíneo y van por toda la sangre y se alojan justo donde hay lesiones del endocardio, o sea, del endotelio, se alojan ahí porque hay fibrina, entonces la fibrina pega, ¿no? Entonces puede ocurrir en el cepillado dental, en la masticación, en el bruxismo, la defecación o durante procedimientos de extracciones dentarias, cirugía, oncológica, técnica de diagnóstico, por ahí puede entrar una bacteria, ¿no? Este pasaje de germes puede producir la colonización de vegetaciones estériles, la interacción de factores del huésped y gérmenes cruzales. Las vegetaciones en su crecimiento pueden distorsionar el funcionamiento valvular normal y la progresión de la infección puede conducir a la perforación de alguna valva o a la ruptura de las cuerdas tendinosas. Entonces va a dar una disfunción valvular que puede empeorarse y obviamente va a dar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahí vemos la patología de la endocarditis. Ven la válvula protésica, se ha llenado de fibrina, ¿no? Esta es la válvula normal, esta es la válvula protésica, cómo se llena de fibrina. Y estas son las vegetaciones. Estas cosas amarillentas que ustedes ven, no es normal, pues son depósitos de gérmenes, bacterias. ¿Ven o no ven? Como amarillento, ¿ven? Lo que está abajo son las válvulas que sostienen, o sea, son las cuerdas tendinosas que sostienen las válvulas cardíacas. Eso se llena de vegetaciones y obviamente va a producir una insuficiencia valvular. Requisitos para la patogenia de la endocarditis, entonces, primero tiene que haber una lesión endotelial. Si no hay una lesión endotelial, no va a haber, pues, se tiene que alterar, se tiene que lastimar, ¿no? El endotelio. Porque eso va a generar que el sistema de coagulación comience a llenarse de fibrina y los sistemas antiinflamación. Entonces, acá el estado de hipercoagularidad local con desarrollo de vegetaciones estériles, estériles quiere decir que todavía no están contaminadas con bacterias, lesiones de barrera cutánea que permiten el ingreso de microorganismos, que pueden ahí con el paso de la sangre, pueden ahí recién cerrarse los microorganismos y se van a colonizar estas vegetaciones estériles por estos microorganismos, ¿no? Ahí está la lesión. Primero, lesión valvular en el endotelio, agregación plaquetaria, fibrina, bacteremia, colonización, endocarditis, infección, vegetación, cicatrización, y eso se llama la fisiopatología, ¿no? La etiopatología, disminución de la infección. En el examen le puede venir así, ¿ah? ¿Qué es primero, la colonización o la agregación plaquetaria? La agregación plaquetaria. Tiene que tener mucho cuidado, ¿no? La etiología, disminución de las infecciones asociadas a la patología valvular de origen reumático, aumento de las infecciones asociadas a las enfermedades valvulares degenerativas con el implante de prótesis valvulares. El 80% del germen que infecta estas válvulas, esta endocarditis, el 80% va a ser estreptococo, el otro va a ser estafilococo. Ahora yo les pregunto, ¿dónde vive el estreptococo y el estafilococo? En la piel, ¿no? Entonces, a veces, por eso digo, una lesión así puede entrar la bacteria a la sangre y ya está. Menos frecuentes los enterococos,
Gran negativo. Clasificación aguda y subaguda. La aguda es de evolución rápida, agresiva, con afectación del estado general, mucha destrucción valvular y escaso componente inmunológico involucro, ¿no? Producía genes muy virulentos como el estreptococos y algunos gran negocios. Es por eso que algunos cuando se enferman de la garganta, de un diente que está mal, que hay infección de la vena, de la arteria, el diente, puede producir una bacteremia, ¿ya? Eso llega al corazón y si ustedes son viejitos, tienen problemas valvulares, ¡pam! Muerto. En el caso de ustedes, como son jóvenes, normal, su torrente sanguíneo puede aumentar su mismo sistema inmunológico, ¿no? Pero personas que tienen ya problemas valvulares pueden producir la muerte. La subaguda tiene un periodo de incubación más prolongado, no menor de 2 semanas, tiempo promedio de 5 semanas. La clasificación puede ser endocarditis sobre válvula nativa, puede ser endocarditis derecha, endocarditis sobre válvula protésica. ¿Ya? Cada uno tiene una clasificación diferente. Manifestaciones clínicas, no se olviden que las protésicas tienen una evolución más rápida. ¿No? ¿Por qué? Porque como es algo, no es normal, pero no es del organismo. Entonces rapidito pues se infecta, se coloniza y ya deja de cumplir su función de accesorio, ¿no? Va a haber una disfunción valvular, invasión miocárdica, insuficiencia cardíaca con destrucción de válvula dañina. Astenia es una de las manifestaciones clínicas características. ¿Qué es la astenia? Cuando las chicas no quieren hacer nada, están cansadas, no quieren comer, no quieren hacer nada. La astenia, pérdida de peso, febrícula, malestar, puede ser fulminante, fiebre muy alta, cirugía cerebrovascular, todo eso puede dar. Soplo cardíaco también puede dar, esplenomegalia, entonces. Manifestaciones clínicas, petequias en las conjuntivas, ven estos puntitos rojos, son petequias. ¿Ven acá? No. Ya, esos son petequias. Hemorragias en astilla, en el lecho unguial, y las manchas de Rod. Las manchas de Rod son lesiones hemorrágicas en el centro claro que aparecen en la retina. ¿Ven esta acá? ¿Ven acá o no ven? Esas son las manchas de Rod. Los nódulos de Osler, que son pequeños nódulos rojos que aparecen en el cuerpo de la nada, parecen fuera un chupito, esos son hipersensibilidad o embolismo séptico. ¿Por qué? Porque esas vegetaciones se comienzan a desprender y pasan al torrente sanguíneo. Y como la sangre circula por todo el organismo, se localiza en diferentes lugares, ¿no? Eso produce los nódulos de rojo. Mancha de Pennyway, máculas eritematosas y indoloras de ubicación similar a los nódulos de Osler, ¿no? Son las de Pennyway. Son indoloras. Examen clínico laboratorio, que sale un hemocultivo para ver si hay infección, electrocardiograma para ver si hay alteración de la conducción cardíaca y radiografía de tórax para ver si hay signos incipientes de insuficiencia cardíaca, ¿no? Ecocardiograma, eso va a ser lo más importante porque el ecocardiograma te va a detectar vegetaciones valvulares, que puede ser transtorácica para ver si la endocarditis asienta sobre las válvulas nativas, ¿no? O es sobre la protésica, ¿no? Transesofágica también, ¿no? Es más sensible todavía la transesofágica. La tomografía para pacientes con alteraciones neurológicas, resonancia y angiografía. Criterios diagnósticos, y acá vienen los criterios diagnósticos importantes que ustedes tienen que saber, son los criterios diagnósticos de Duque, del año 2000. ¿Ya? Su sensibilidad es cerca del 80%. La estratificación defensiva, posible y rechazada. Ahí están. Los criterios de Duque se refieren en criterios mayores y menores. Los mayores obviamente son los que son más los patognomónicos, los cardinales. Hemocultivo positivo, Duque positivo. Pero tiene que ser para este tipo de bacterias, ¿no? Hemocultivo positivo con gérmenes sospechosos, otro tipo de bacterias. Evidencia de afectación endocárdica, ecocardiograma positivo con endocarditis, estos son criterios mayores. Criterios menores, cardiopatía predisponente o adicción a drogas parenterales, porque esas personas se inyectan. Como se paran inyectando, ahí se puede inyectar pues, un tipo de germen, ¿no? Fenómenos vasculares, embolias, fenómenos inmunológicos, que hay una enfermedad inmunológica de por medio, ¿no? Ustedes van a ver sobre el nefritis, nódulos de Osler, macho. Entonces, si ustedes encuentran esos nódulos, ya, es un criterio menor. Y evidencia serológica de infección activa, ¿no? De acuerdo con la presencia o no de estos criterios, el cuadro clínico se clasifica como. Tienen que aprenderse, por favor, chicos, ¿ya? Endocarditis infecciosa definitiva. Criterios de los patológicos, demostración de microorganismos, criterios clínicos y dos o más
2 mayores o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. ¿Ya? Posible, solamente un criterio clínico, pero no llega a todas las opciones. Y rechazado, que no cumple con ningún criterio. Conclusiones: para que se produzca la endocarditis sin presión se requiere una lesión endotelial. Ojo, y lesión endotelial, si no, no puede haber endocarditis. ¿Ya? Un estado de hipercoagulidad y lesiones de barrera mucocutánea. Muy bien, avanzamos. Esta es la 7, vamos a la 8. La clase de 8 es más sencilla porque tiene que ver con hipertensión arterial. ¿Ya? Para eso hay que saber valores normales. La categorización de los valores normales del corte de la presión arterial es universal tanto para simplificar el enfoque diagnóstico como para facilitar la decisión de tratamiento. Hay que saber los valores normales. Mayor a 140, mayor o igual, hipertensión. Mayor a 90 en la presión diastólica, hipertensión. ¿Ya? La evaluación inicial de un paciente debe confirmar primero el diagnóstico de hipertensión, detectar causas de hipertensión secundaria, evaluar el riesgo cardiovascular, daño del órgano blanco y condiciones clínicas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente hipertenso, tienen que pensar en estas 3 cosas. Primero, hacer el diagnóstico de hipertensión. No se diagnostica solamente con una sola medida, porque puede ser que el paciente haya tomado un café, haya ido corriendo, se haya gritado, haya tenido... Son varias mediciones repetidas, con el paciente sentado, descansado. Si ahí sale alto, entonces ustedes dicen, va a apuntar, se va a medir la presión todos los días, se va a ir al tópico, se va a medir. Si sale repetido, todos los días se repite el mismo patrón, estamos hablando de una hipertensión. Después de eso, detectar las causas de hipertensión secundaria, porque puede ser por un problema renal, puede ser un problema de consumo de muchas sales, ¿no? Puede ser un problema de dieta, ¿no? Evaluar el riesgo cardiovascular. Eso es lo otro que tiene que hacer. Para esto vamos a ver un mapa. Daño de órgano blanco, o sea, si la hipertensión es persistente, puede haber daño de cerebro, puede haber daño de riñón, ¿no? Esos son los que más se afectan, y condiciones clínicas concomitantes. Entonces, esto requiere la medición de la correcta de la presión arterial. Registrarlo bien, ¿no? Ahora, el elemento básico es la disfunción endotelial y la ruptura del equilibrio entre los factores vasoconstrictores, principalmente endotelinas, y los vasodilatadores, principalmente óxido nítrico. Al haber una presión tan alta, ya los factores reguladores fisiológicos, como son la endotelina y el óxido nítrico, se pierden porque la presión es tan alta que comienza a destruir el endotelio. Entonces, esto va a contribuir a los factores hormonales y el síndrome anémico. Si tienes anemia, peor todavía. Pero si eres hipertenso, si tienes anemia, peor. Las endotelinas son factores vasoconstrictores, no se olviden, locales muy potentes, ¿no? Cerca de 10 a 100 veces más poderosos que la angiotensina 2. Esta endotelina va a ejercer diversas acciones, sobre todo en el entorno vascular, en la excreción renal de sodio y agua y en la producción de la matriz extracelular. Entonces, esta endotelina va a regular déficit de líquido y va a hacer vasoconstricción. ¿Para qué? Para que la presión no se pierda la presión normal de la sangre. Pero si la presión patológicamente es muy alta, ya la endotelina no va a funcionar. Están implicadas en el proceso de remodelamiento vascular y en la regulación de la proliferación celular, producción de hiperplasia y hipertrofia del músculo liso vascular. Muy bien, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona es el otro mecanismo de regulación normal, ¿no? Ya tenemos la endotelina, después tenemos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Este es un sistema bastante complejo que comprende una serie de proteínas y 4 angiotensinas, la 1 a la 4. Sus acciones propiamente vasculares inducen estrés oxidativo a nivel tisular que produce tanto cambio estructural como funcional, ¿no? A nivel de la arteria. Las acciones de la angiotensina 2 incluyen contracción del músculo liso vascular, arterial y venoso, estimulación de la síntesis y secreción de aldosterona. Esta aldosterona produce liberación de noradrenalina en las terminaciones simpáticas, modulación del transporte de sodio por las células tumorales renales, aumento del estrés oxidativo y así. Todo esto es todo un compuesto que va a terminar en el antagonismo del sistema peptidoteal natriurético natural. Esto lo leen por favor porque esto termina en la liberación de prostaglandinas vasoconstrictoras, TXA2 y PF2. ¿Ya? Como se dan cuenta, todas las diapositivas están tan detalladas que ustedes lo pueden leer y listo, se aprenden todo el mecanismo fisiológico. Antes poníamos imágenes, ahora ponemos así escrito para que a veces el alumno no entiende las imágenes, pero leyendo sí entiende. La angiotensina 2, junto con la aldosterona, poseen acciones hemodinámicas como aumento del factor de crecimiento endotelial, incremento del tejido colágeno a nivel cardíaco y vascular, y acción estimulante sobre el factor de crecimiento del tejido parénquimo. Entonces, en pocas palabras, para regular la presión, el organismo fisiológicamente depende de 2 mecanismos. El primero es
de una vasoconstricción o una vasodilatación. Con eso yo puedo regular la presión. Como yo tengo una manguera con agua, si yo quiero que aumente la presión, ¿qué hago? Obstruyo la salida, ¿no? ¿Sí o no? Y con eso el agua sale con más presión. Es lo mismo. Vasoconstricción, la presión aumenta. ¿Cuándo? Cuando hay pérdida de líquido. Vasodilatación, la presión disminuye, porque si la manguera es más grande, más ancha, la presión va a disminuir. Tiene que haber mayor fuerza de dirección. Son mecanismos fisiopatológicos. Todo eso se responde a nivel hormonal, ¿ya? Entonces, el rol de la anemia en la hipertensión, no se olviden, por favor, para el examen, la hemoglobina es renoprotectora. O sea, la disminución de la hemoglobina promueve la fibrosis intersticial renal. O sea, si hay anemia, hay fibrosis renal, que puede llevar a una enfermedad renal crónica, hipertensiva. Existe probablemente la estimulación del sistema renina angiotensina alterona de la vía de las caspasas, que son enzimas proapoptósicas sobre las células eritropoyéticas y vasoconstrictoras por un bloqueo del óxido nítrico. Entonces la anemia juega un papel importante. No es bueno tener pacientes, sobre todo si son adultos, ¿no? Porque la hemoglobina es renoprotectora. Si hay anemia, hay fibrosis renal y puede dar un problema renal. Factores de riesgo entonces para la hipertensión: pacientes diabéticos, dieta no saludable, llena de sales, inactividad física, sedentarismo, obesidad, ingesta alcohólica, tabaquismo, antecedentes de familia avanzada, etnia, entre otras cosas, ¿ya? Determinación de la tensión arterial, no se olviden, la medición precisa es esencial para clasificar a las personas, para determinar el riesgo cardiovascular asociado y para guiar el manejo clínico. En ese sentido, la técnica de auscultación de la primera y la quinta fase de los sonidos de Korokov por parte de un observador general y el esfingomanómetro, ¿no? Entonces ahí vamos a ver la determinación de la tensión arterial. 1, persona sentada en descanso, no se olviden, tiene que estar sentada y mínimo 5 minutos de descanso. Registrar al menos 2 determinaciones separadas, cada 2 minutos. Una vez tenido acá, otra vez tenido acá, cada 2 minutos. Utilizar el manguito adecuado, colocar el manguito a nivel del corazón. ¿Dónde la casa? ¿Dónde la casa? ¿Dónde está? Ya marcó. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ya, muy bien, no se olviden, ¿ya? Determinación de la tensión arterial, no se olviden los valores normales, mayor a 140/90, presión arterial alta, ¿ya? Puede haber elevada y no elevada. Las manifestaciones clínicas en el corazón: al aumentar la presión va a haber una hipertrofia ventricular izquierda, obviamente porque el corazón va a necesitar mayor fuerza muscular para poder inyectar la sangre. Hay una angina y un infarto del miocardio primario. Puede haber en el cerebro ictus, o en el riñón puede haber enfermedad renal crónica, y en las arterias periféricas, enfermedad arterial periférica, en el ojo, retinopatía, ¿ya? Muy bien. Eso tiene que aprender, ¿eh? Porque esto es un daño de órgano blanco. ¿Qué produce en el cerebro? Puede producir ictus, en el riñón, renal crónica. Y así, ¿no? Al examen general, paciente recostado, sentado de pie para ver la presión. Puede haber síntomas como la ansiedad, disnea, urgencia miccional, retención urinaria, confusión. Ahí se le hace la maniobra de Osler, que son paredes arteriales calcificadas con valores altos de presión arterial sin daño de órgano blanco. Se insufla el manguito hasta los valores elevados de presión, controlando el pulso arterial. La maniobra positiva si se palpa la arterial radial sin pulso, aun cuando la presión del manguito ha obstruido la arteria humeral, hecho demostrable por la desaparición de los ruidos de Korokov, ¿ya? Entonces, bueno, no se olvide, peso, talla, todo eso hay que medir, ¿ya? Cuello, hay que revisar todo, el fondo de ojo. Puede haber cruces arteriovenosos por el aumento de la presión, puede haber evaluación de las carótidas, venas, cuello, todo. En el tórax, examen de mamas, inspección y palpación, ¿ya? Palpación de latidos apexianos. En el abdomen hay que buscar latidos expansivos que pueden denotar un aneurisma de la arteria abdominal. Palpación de masas evidentes, palpación de aorta abdominal, extremidades. Hay que examinar todos los pulsos, femorales, tibiales posteriores y péridos. Muy bien, los exámenes auxiliares, nivel de categoría, ¿no? ¿Qué exámenes complementarios pueden pedir? Determinar proteínas en orina con tira reactiva, nivel de evidencia B.
¿Cuáles son los niveles de evidencia A? Realizar niveles séricos de electrolíticos, sodio, potasio. Te ayuda a ver si hay un desbalance hidroelectrolítico que puede aumentar la presión. Medir niveles de glicemia en ayunas, solicitar hemoglobina glicosilada en caso de que el paciente tenga diabetes. Nivel de evidencia A. Todo lo A quiere decir que es mayor fijo de que puede ser un factor concomitante. ¿Ya? Y lo B también, pero es menos probable. Determinar proteínas contidas, determinar microglobina en orina, se recomienda determinar la concentración de serina para ver si hay daño renal. ¿No? Ya ahí está, indicaciones clínicas y diagnósticas de la hipertensión secundaria. La historia clínica es importante, la exploración física, las pruebas de laboratorio, las pruebas de primera línea, en el caso del riñón, la ecografía renal, y pruebas alternativas que también pueden ayudar. ¿No? Conclusiones, la hipertensión arterial puede prevenirse, es de fácil diagnosticar, solamente hay que medirlo bien. Ahí lo más fácil para poder prevenir es cambiar el estilo de vida. Eso es gratis, pero amerita mucho fuerza de voluntad. ¿No? Es como ustedes van al gimnasio y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer el partido de ahora, voy a ir todos los días, y al segundo día ya no va. ¿No? Fuerza de voluntad. Muy bien. La última clase para estar al día con todo es la clase número 9, el shock. El shock es mucho más sencillo todavía. Shock. Shock. Ya, paciente diaforético, refiere palpitaciones en región precordial, acude a emergencia evaluado por médico de turno que sospecha de infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque está diaforético, tiene dolor precordial. A la evaluación inicial, paciente con ruidos cardíacos taquicárdicos arrítmicos, o sea, hay una taquicardia arrítmica, es una taquicardia, probablemente una taquiarritmia. Paciente con 60-40, ¿qué ven ahí? ¿La presión arterial está aumentada o está disminuida? Está disminuida, pues 60-40 está disminuida, el paciente está de hipotenso. La frecuencia cardíaca está aumentada o disminuida? Aumentada. ¿Por qué? Porque la fuerza es menos, entonces se aumenta la frecuencia para tratar de compensar. La saturación está aumentada, está disminuida. Hay soplo diastólico poco aórtico, los ángeles de encima cardíacas dentro de los rangos normales. Posteriormente la evaluación es medicado con fármacos antirrítmicos, paciente no mejora y fallece. ¿Qué tipo de shock puede haber presentado? ¿Cuál es la fisiopatología? Ahorita lo vamos a estar. Entonces el shock es un estado profundo y generalizado de disminución de la perfusión tisular efectiva que puede ser reversible y prolongarse el daño tisular irreversible, ¿no? Causa un daño irreversible. Se debe por una hipoperfusión o una hipoxigenación a nivel celular. Mantenimiento de la vida, la interrelación es independiente, el cuerpo está interrelacionado, cada célula y cada órgano trabaja para mantener una función, entonces para eso necesita oxígeno. Necesita energía, ya lo hemos visto en la primera clase, ¿se acuerdan? La circulación es mayor y menor, en el pulmón se oxigena. Ahora, al oxigenarse la sangre pasa al ventrículo izquierdo para que sea distribuido. Si hay una obstrucción en el flujo de sangre y no llega el oxígeno a la célula se muere. ¿No? Entonces va a echar mano de otro tipo de metabolismo, el metabolismo anaeróbico. Entonces el paciente va a generar mayor desecho. El metabolismo anaeróbico es una vía accesoria, pero genera desecho. Eso quiere decir que el corazón tiene que filtrar la sangre por el riñón para eliminar esos desechos. Shock, producción inadecuada de energía requerida para mantener la vida. O sea, poca energía. Cambio de metabolismo aeróbico a anaeróbico. O sea, al no responder bien, al no ser suficiente la presión aeróbica porque no hay una adecuada oxigenación, pasamos de un aeróbico a anaeróbico. Eso va con secundario a hipoperfusión, suministro de oxígeno inadecuado, producción de energía disminuida, todo eso va a generar esto, ¿no? Muerte celular y de órgano. Eso da un shock, ¿no? Hipoxia, entonces consecuencias de la hipoperfusión, va a haber una hipoxia, disminución del nivel de oxígeno, disminución en la producción de ATP, disfunción celular. ¿Por qué? Porque se va a acumular el ácido láctico. ¿Por qué se acumula el ácido láctico? Porque hay una regulación anaeróbica. Baja el pH. Cuando baja el pH, ¿qué va a aparecer? El cuerpo se pone más ácido. Autodigestión de células lleva a la muerte y falla cardíaca. Entrada de sodio a la célula, a continuación del ciclo, si hay pérdida volúmica. Por eso hay algunos en la antigüedad y actualmente también la gente, algunas personas que conocen, cuando tienen, ustedes siempre tienen que hacerse una pHmetría, ¿no? Si el pH está ácido, quiere decir que ustedes tienen problemas de infección. O sea, el estrés puede generar eso. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hacen un baño de sal, en una bañera, meten sal, 2-3 kilos de sal, se meten ahí 45 minutos. Eso va a bajar el pH. O sea, va a subir el pH, porque su pH está bajo. Al subir el pH, ustedes van a
entrar otra vez en homeostasis. Algunas personas en otros países hacen baño de sangre. Es otro tema que vamos a ver más adelante. Les va a ayudar a relajarse totalmente. Bien, consecuencias de la hipoperfusión, ATP inadecuado, células de órganos no funcionan ordenadamente, hipotermia. El triángulo de la muerte, no se olviden, el triángulo de la muerte, acidosis. Si ustedes encuentran acidosis, pH bajo, ya que eso está grave. Hay personas por sistema congénito tienen el pH alto. A esas personas nunca se enferman, nunca le da el COVID. Es más, hizo un estudio que había personas que a pesar que tenían contacto con el COVID nunca se enfermaron. Y hicieron la pechimetría y estaban en el pH alcalino. Hay personas que congénitamente tienen el pH alcalino y nunca se enferman. ¿Por qué? Porque su pH es alto. Entonces, por eso, ¿cómo cambian ustedes el pH? Ustedes son estresados, se enferman cada rato, van a sus baños de sangre de vez en cuando, ¿no? Muy bien, la hipotermia, no se olviden de esta triada, por favor. Metabolismo anaeróbico, producción de energía disminuida, muerte celular, muerte doble y muerte parcial. Muy bien, jóvenes, eso es todo. En la fisiopatología del shock, no se olviden, el gasto cardíaco cae cuando hay una vasoconstricción. La resistencia vascular sistémica interviene en un incremento de mantener la presión arterial. Tensión arterial va a ser igual gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Si cae esto, la tensión arterial obviamente va a caer. Si cae esto también, porque son directamente proporcionales. Mayor resistencia, mayor presión. ¿Ya? Directamente proporcional. Mientras la acidosis se incrementa, los esfínteres precavilares se relajan, los esfínteres permanecen estrechados. Eso lo lee bastante sencillo este para que ustedes lo aprendan, lo hemos hecho bien sencillo para que no jalen el examen. Shock es cualquier condición que causa una disminución en la producción de energía, hipovolémico, distributivo y cardiogénico. Pues, 3 tipos de shock, ¿ya? Están las características, la sensibilidad del órgano blanco, conclusiones. El shock síndrome caracterizado por una falla circulatoria que trata de mantener la pulmón efectiva, provocando una infusión vesicular y falla orgánica. 4 tipos de shock, hipovolémico, distributivo, obstructivo y cardiogénico. Todo está acá, ¿ya? Muy bien. Gracias, joven.